Hola, hoy queremos mostrar los diferentes funcionamientos de algunas máquinas de escribir antiguas. En los primeros años de estas máquinas no había mucho consenso en su funcionamiento y todas las marcas intentaban innovar buscando eficiencia, diseño y durabilidad del producto. Cuando escuchamos máquina de escribir, a todos se nos viene a la mente ese maravilloso sonido del golpeteo de las teclas, su campanilla de final de línea y el retroceso del carro. Como en esta Continental Standard o en Thunderbird. En la parte del rodillo y carga de papel prácticamente todas eran iguales. Pero en el golpeo de las teclas había grandes diferencias, hasta que años después llegó un sistema común. Unas optaron por la vía de esta Empire, una máquina fabricada en 1924 en Montreal, Canadá. Su sistema de percusión de las teclas colocadas en forma de abanico era con golpeo hacia la platina en horizontal. También en cada tecla había 3 caracteres diferentes en lugar de 2 como en el resto, de ahí la anchura de la cinta. Tenía la opción de mayúscula y bloqueo mayúscula, pero para que se imprimiese el tercer carácter había que pulsar esta otra. Otra particularidad era que el carro no subía para activar las mayúsculas, sino que bajaba. Hay otras versiones que se fabricaron en Nueva York, allí se llamaba Wellington, y otra similar en Alemania llamada Adler. Otras marcas optaron por un sistema como el de esta espectacular Remington Standard Typewriter número 7 del año 1906, fabricada en Ilion, Nueva York. Destacamos el golpeo y distribución de las teclas. Su sistema de escritura era típica en los sistemas antiguos donde no se veía lo que se escribía. Se llamaba escritura oculta. Para saber por dónde íbamos escribiendo había que levantar el carro. El formato y estructura de impacto o impresión de letras era el denominado downstrike, en el cual las varillas golpeaban el papel desde abajo realizando un movimiento ascendente. Estas varillas se disponen formando una rejilla ovalada. Os agradecemos que nos deis un like y os suscribáis al canal, y si podéis hacer un comentario ya os hacemos la ola. Gracias a vuestro apoyo podemos seguir buscando máquinas y otro tipo de objetos para seguir haciendo vídeos. Y para el final dejamos esta máquina alemana AEG Mignon modelo 3 de 1921 con ausencia de teclado. Para escribir se utilizaba esta aguja, situándonos con ella encima de la letra que queremos escribir. Una vez elegida la letra, se pulsaba esta tecla de la derecha. Al pulsar el cilindro baja y golpea en el papel. La tecla de la izquierda es el espacio. Las mayúsculas están a la izquierda y las minúsculas a la derecha. Esta realmente era una máquina doméstica, ya que por su modo de funcionamiento era lenta para una oficina. En aquellos años se consideraba que tenía más caché la persona que mandaba una carta escrita a máquina. Además, se le podían cambiar la corona con otra tipografía. Muchas gracias.